Egunon, buenos días. Uno de los retos más importantes a nivel mundial con los que nos tenemos que enfrentar en breve espacio de tiempo es que la mayoría de la población va a vivir en entornos urbanos, en ciudades que pueden ser de tamaño medio o muy grande. En Europa, concretamente, se estima que aproximadamente el 80% de la población vivirá en ciudades a partir del año 2020. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las características de nuestras ciudades, si nuestras ciudades son saludables y si van a poder seguir siendo saludables o van a tener que mejorar dada el tamaño que van a adquirir en el tiempo. Y esto nos lo planteamos porque tenemos ciertas evidencias de que las características de las ciudades pueden tener un impacto en la salud de la población, tanto en la población general como en la población infantil, como en la población de los mayores. Entonces, hoy es un hecho que la intervención en las ciudades va más allá que lo que es la propia disciplina urbanística. El tema de cómo construir una ciudad y de cómo percibir una ciudad y cómo vivir una ciudad es una cuestión que tiene que ver con muchas áreas de conocimiento, con la intervención de muchas distintas organizaciones y, por supuesto, va a tener que contar con la colaboración de expertos, pero también de la ciudadanía, que va a aportar ideas, sugerencias y distintas posibilidades o soluciones o alternativas de cómo enfocar los posibles problemas. La ciudad presenta características urbanísticas que, como por ejemplo la caminabilidad, que es la facilidad para poder caminar, o la conectividad, la facilidad de poder llegar de un sitio a otro, o los medios de transporte disponibles, o la disponibilidad de servicios, o la diversidad de servicios en una zona, van a hacer que, por ejemplo, esto vaya a favorecer o no favorecer el ejercicio físico, o va a hacer posible que se puedan entablar mayores relaciones entre los distintos grupos o personas, lo cual va a estar favorecido, a nadie se le escapa, por la disponibilidad de espacios que sean amigables, por la disponibilidad de espacios verdes o azules, como los que tenemos detrás, que de alguna forma van a facilitar más algún tipo de actividades que pueden ser saludables, o van a favorecer, en función de cuál sea su calidad, el que se puedan producir efectos no tan beneficiosos o perniciosos para la salud. Entonces, lo que queremos saber es, en definitiva, cómo el cambio climático o los cambios que se vayan a poder producir van a afectar a estas características de estas ciudades donde vamos a vivir la mayoría de la población. Es obvio que el cambio climático puede estar afectando a muchas de estas exposiciones, además de agravando otras exposiciones que se producen en la ciudad, que son las relacionadas con la contaminación atmosférica, con el ruido, con las olas de calor, con las exposiciones múltiples y con la percepción de estrés que se produce en la propia ciudad. En definitiva, en la charla del próximo día 21 sobre ciudades saludables y cambio climático, lo que queremos contaros es el posible efecto que todas estas variables del entorno urbano y todas estas variables de contaminación atmosférica, ruido, otras variables de exposiciones que se producen en la ciudad van a afectar a la salud de la población en general. Fundamentalmente nos centraremos en los efectos en la población infantil, pero también hablaremos de la morbilidad general y de la calidad de vida de la población. Gracias.